antes de ver un ejemplo, vamos a definir unas cosas que nos van a ayudar, de hecho, y nos van a simplificar cálculos de integrales. Así no tienen que estar haciendo tanto cálculo en algunos casos. Y de hecho, justamente en el ejemplo que va a ocupar de identidad de Parseval, va a servir esta definición. Entonces, esta definición que vamos a ver van a ser las funciones pares e impares. Así que definamos. Pongamos aquí funciones pares e impares. Y entonces, definición. Este va a ser el caso de una función par. Una función que va a estar definida en el intervalo que hemos estado trabajando todo este rato. Va a ser par si se cumple que f de x va a ser igual a menos f de x. O sea, a f de x evaluado. O sea, por ejemplo, tengo un x, lo evalúo en f, y eso hace lo mismo que tomar ese x, pero en el lado negativo, es decir, la parte negativa del eje x, y al evaluarlo me vuelve a dar la misma función f de x. Entonces, y esto se va a cumplir para todo x en el intervalo. Así como un pequeño gráfico de lo que significa esto. Esto va a ser una cosa como, no sé, pongamos que desde el 0 al L la función era una cosa así. Entonces, en el lado negativo, o sea, desde menos L a 0, la función va a ser también una cosa como así. Es decir, como que en el caso de funciones pares, lo gráfico es como que fuera un espejo, el eje Y fue una especie de espejo. Entonces como que se vuelve a reproducir todo lo que había en el lado positivo, también en el lado negativo. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo yo aquí tengo no sé, un 2, por decir algo, y aquí me da un f de 2, entonces si yo evalúo aquí el menos 2, o sea, por ejemplo, si evalúo el menos 2, por la definición de función par, esto debería darme 2. O sea, me va a dar el mismo valor de la función evaluada en 2. Y así se cumple esto para todo numerito dentro del intervalo menos L a L. Y por otro lado vamos a tener las funciones impares. Definición impar. Entonces, una función f, nuevamente evaluada en el mismo intervalo, es impar si, por ejemplo, y la parte negativa de mi intervalo va a ser como la función evaluada en X, pero con la función, al evaluarla, va a ser negativa. Entonces se va a cumplir para todo L en L. Entonces, como gráfico esto, así como si lo vemos un poco visual, va a ser algo como, como ejemplo, siguiendo el mismo dibujito del ejemplo anterior, como que aquí tengo L. Entonces ahora en este caso, al graficarlo va a ser algo como así. Va a ser como al revés. Porque, por ejemplo, como aquí tengo un 2, nuevamente el 2. Entonces aquí tengo el f de 2. Pero en el caso de funciones impares, por ejemplo, me dice que si ahora tomo el menos 2 y lo evalúo en la función, esto va a ser lo mismo que la función evaluada en 2, pero con un negativo. Entonces, como al fin y al cabo,
es como tomar este valor de acá, pero ponerle un negativo. Entonces, al ponerle negativo, salta hacia abajo. Y ahora queda así. Y eso pasa para todos los valores. Entonces, por eso es que me queda al revés en este caso del... Es como si ahora el espejo fuera, entre comillas, el eje X. Entonces, ahora, si una función, por ejemplo, está en el lado positivo, evaluada en el lado positivo, entonces la parte negativa del eje X va a quedar hacia abajo. Va a quedar hacia el lado negativo del eje Y. Esto siempre ocurriría para la función impar. Entonces, la pregunta es: ¿por qué estamos viendo algo como esto? Bueno, entonces, esto es porque nos van a simplificar algunos cálculos de las integrales de los coeficientes, de hecho, de Fourier. Entonces, veamos una proposición. Sea f una función integrable entre menos L y L. Cuando hablo de integrable me refiero a que la función, su integral en el intervalo va a ser finita, no se me va a ir a infinito. Esto me refiero con función integral. Por ejemplo, si evalúo aquí el valor absoluto de la función, esto siempre va a ser, o sea, siempre va a ser finito. Eso me refiero con que sea integral. Entonces, ya supongamos que tengo una función que su integral va a ser finita, en otras palabras. Entonces, aquí vamos a tener que si la función es par en el intervalo, entonces la integral de f de x también la puedo dejar como dos veces la integral ahora desde 0 a L, no desde menos L a L, sino ahora desde 0 a L de la integral f de x. Entonces, esto igual tiene sentido, porque si se fijan, por ejemplo, si tengo aquí hacemos otro grafiquito, entonces ahora pongamos que tengo, no sé, esta función de acá, de aquí a L. Como es par, entonces aquí también debería reproducirse como el mismo comportamiento. Esto sería menos L. Entonces la integral sabemos que saca toda el área bajo la curva. Así que sacar esta integral va a ser lo mismo al fin y al cabo que calcular esta parte de acá y multiplicarla por 2. Porque como los dos lados son iguales, entonces como al fin y al cabo si tomo la mitad nomás, y esa mitad después la multiplico por 2. Entonces no tengo que estar haciendo las integrales de menos L a L, sino desde 0 a L. Solo que ahora contar desde 0 a L la multiplico por 2. Y en el caso de ser, si f es impar en el intervalo, entonces va a dar que esta integral, por un tema de simetría, va a ser 0. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, si lo vemos gráficamente, nuevamente, yo hacemos el mismo dibujito acá. Esto va a ser de 0 a L. Y en el caso como es impar ahora, va a ser como la misma función, pero hacia abajo. Esto menos L. Entonces, nuevamente, como la integral es el área bajo la curva, entonces, si hacemos esto, aquí va a quedar una área positiva, y aquí por un tema de sentido va a quedar un área negativa. Entonces, el área negativa más el área negativa, como las dos áreas son iguales, me va a dar 0. Entonces esto me ayuda a simplificar al tiro, si que tengo que, por ejemplo, hacer una integral, y veo que adentro de la integral la función es impar, y justamente esa integral está en un intervalo en el que es simétrica, como en este caso, que acá hay una especie de simetría, acá hay una especie de simetría, acá hay una especie de simetría. Entonces cuando tengo todas esas condiciones, se va a dar siempre que mi integral va a ser 0. Entonces así no tengo que estar calculándola, porque ya sé de antemano que simplemente ocupo el argumento de que es impar,
sea, bueno, primero demuestro que es una función impar, es decir, veo que cumpla esta condición de acá, y luego veo que si hay simetría en el intervalo de integración, puedo decir que esa integral va a ser cero. Entonces eso ayuda mucho a simplificar los cálculos. Entonces, en este caso, todo esto aplicado a coeficientes de Fourier nos da el siguiente teorema. Entonces sea f una función integrable en el intervalo. Entonces, si f es par, vamos a tener que, en este caso los coeficientes a sub n van a ser dos veces la integral, en este caso de 0 a L, de f de x coseno de n pi x L de x. ¿Y por qué? Porque toda esta parte de acá va a ser par. Es decir, si tomamos por ejemplo una nueva función que le llamamos f de x coseno de n pi x L, todo esto va a ser par. Entonces ocupamos lo que vimos recién, y entonces ahora va a ser el doble de la integral de 0 a L, y no desde menos L a L. En el caso de a sub 0 también voy a tener lo mismo. Aquí me queda 1 partido en L al principio de la integral, porque ¿se acuerdan de la definición de a sub 0? Es 1 partido 2L, desde 0, o sea, desde menos L a L, f de x. Entonces ahora el doble, con ese doble se me va el 2 de abajo. Y por otro lado, el b sub n siempre va a ser 0. Para todo n mayor o igual a 1. Entonces para cualquier b sub n siempre va a ser 0. Por el hecho de que ahora, si me defino, por ejemplo, la función f de x seno de n pi x l, esta función de acá va a ser impar. Va a ser impar en el intervalo. Entonces, ocupando de nuevo la propiedad que vimos recién, esa integral tiene que ser 0. Porque va a ser como, por tema de simetría, el lado derecho del de x va a ser un área positiva y el lado izquierdo de x, o sea, el lado negativo de x, va a ser negativo. Entonces, como las dos áreas son iguales, se me van a anular. Y si f es impar en el intervalo, entonces ahora a sub n va a ser 0. Bueno, igual que a sub 0. Los dos van a ser 0. Y eso es porque ahora esta función de acá será, en este caso será impar. Entonces ahí sería igual que este caso acá. Pero ahora el b sub n va a ser el doble de la integral desde 0 a L de f de x seno de n pi x L de x. ¿Y por qué? Porque ahora esta función de acá será par en el intervalo. Entonces, ahora, pues, cuando tengamos ejemplo que calcular los coeficientes o sea, de una función para sacar su serie Fourier, podemos ver primero si esa función es par o impar. Y así aplicamos algunos de estos dos requisitos, o sea, aplicamos algunas de estas dos condiciones del teorema,
Y así no tenemos que estar calculando tantos coeficientes. Como ejemplo, no sé, puede que si la función sea impar, entonces ahora los a sub n van a ser cero, entonces no tengo para qué estar calculando. Simplemente tengo que encargarme de demostrar que esa función es impar, es decir, cumple la definición de impar. O en el caso revés, si demuestro que la función es par en el intervalo, entonces no tengo que estar calculando el b sub n. Simplemente digo que es cero. Entonces, veamos esto en el ejemplo que yo iba a hacer de identidad de parsa. Y ahí veamos este tema también de funciones para impares. Entonces, ejemplo. Sea f de x igual a 1 más el valor absoluto de x, donde la función va a estar definida desde menos 1 a 1. O sea, en este caso, el L va a ser igual a 1. Y va a ser 2 periódicas. Es decir, se está repitiendo todo el rato el comportamiento. Así que vamos a hacer el grafiquito. Si se fijan primero por la definición de valor absoluto, de hecho la voy a poner aquí abajito, la definición de valor absoluto me dice que el valor absoluto de x va a ser x si x positivo y va a ser menos x si x es negativo. Entonces, de esa manera siempre el valor absoluto de x va a ser positivo, porque, por ejemplo, en el caso negativo, se le coloca un negativo al negativo, entonces queda positivo. Entonces, aplicando esta definición, la función se me divide en dos. Va a valer x si la función está en el lado positivo y va a valer 1 menos x si está en el lado negativo. Entonces, una vez que grafiquemos esto, va a ser una cosa como así. Bueno, si vemos primero esta parte, esta función es una cosa como así. Sería como una cosa así. Está definida aquí en el 1. Y desde aquí, de hecho, el gráfico va a ser un poquito más pequeño. Va a ser el 1 acá. 1 acá, 1 acá. Ahí sí. Entonces, la primera parte va a ser algo como así. Mientras que esta parte de acá va a ser algo así. Solo la gráfico ahí porque va a estar definida desde el menos 1 al 1. Y luego dice que va a ser 2 periódicas. Entonces se va a ir repitiendo aquí todo el rato el comportamiento. Entonces aquí copiar va a ser una cosa así. Y así va a estar todo el rato. Va a ser así, así, y lo mismo para el otro lado. Entonces, esta función, bueno, si lo vemos de manera gráfica, claramente es par. Porque dije que en el caso par es como si el eje Y fuera una especie de espejo. Entonces, si se fijan, es como un espejo, porque la parte de acá va a ser igual a la parte de acá, solo que va a estar dado vuelta. Y si lo vemos por la definición de función, si lo vemos por la definición de las funciones pares, basta que veamos si se cumple la definición. Entonces, si le colocamos el menos x, va a ser 1 más menos x. Pero por un tema de valor absoluto, esto va a ser x. Entonces va a ser f de x. Entonces, en otras palabras, se cumple la definición de función par. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, por lo que por lo que acabamos de ver recién, que Bn va a ser 0. Y solo nos tenemos que preocupar de calcular los coeficientes a sub 0 y a sub n. Entonces, esto implica acá que b sub n va a ser 0. Para todo n mayor o igual a 1. Solo ahora nos preocupamos de calcular los otros coeficientes.
Entonces, a sub 0, sabemos que va a ser, sabemos que está la definición de a sub 0, ¿cierto? Entonces, como es par, la definición de, o sea, por lo que acabamos de ver del teorema, entonces nos quedaría 1 partido en L ahora, desde 0 a L, de la función, de la función f de x. Y en este caso la función f de x en el intervalo desde 0 a L está definida como 1 más x de x. Entonces esta integral es súper fácil. Bueno, y aparte el L vale 1. Entonces aquí como L vale 1, ¿qué pasó acá? Se salió esto. Ahí sí. Esto nada que ver. No sé qué pasó. Ya, entonces, en este caso, como el L vale 1, aquí puedo dejar esto como 1 y ahí no le coloco nada, porque va a ser 1 dividido en 1. Y ahora saco esta integral, que es súper fácil. Me queda aquí x desde 0 a 1 más x al cuadrado dividido 2 de 0 a 1. Entonces esto va a ser 1 más 1/2. O sea, va a ser 3/2. Entonces la sub 0 va a ser 3/2. Y ahora solo nos quedaría calcular la sub n. Y la sub n sería, por un tema de definición, recordemos que es f de x coseno de n pi x partido en L de x. Entonces, como es par, estamos aquí ocupando lo de par, nos queda 2, bueno, 2 partido en L, en este caso L1, entonces simplemente va a ser 2 desde 0 a 1 de f de x coseno n pi x de x. Y el L de abajo ya no queda porque dijimos que era 1. Y en este caso la función, aquí no la reemplacé, la función desde 0 a 1 vale, dijimos, 1 más x. Entonces aquí tengo que hacer dos integrales. Coseno de n pi x de x más 2, 0, 1, x coseno de n pi x de x. Pero ya hemos hecho antes hemos hecho antes las dos integrales, especialmente esto. Ya lo hicimos en la clase pasada. Entonces aquí voy a ponerla como recordatorio para no estar calculando de nuevo por parte. Entonces, recordatorio, la integral de un intervalo de a b de x coseno de n pi x es L al cuadrado, n pi al cuadrado, coseno de n pi x partido en L, igualado entre a y b, más lx n pi seno de n pi x partido en L, igualado entre a y b. Entonces simplemente reemplazamos ahora esa fórmula. Entonces, a sub n va a ser todo acá de x y aquí sería 2 por todo acá. Entonces aquí coseno n pi x, bueno, L dijimos que iba a ser 1, entonces simplemente ponemos 1 acá. Entre 0 y 1 más x n pi seno n pi x entre 0 y 1 nuevamente. Y bueno, esta integral de acá también dijimos que iba, bueno, y también la hemos hecho varias veces. Esta es 2 n pi seno de n pi x entre 0 y 1. Y ahora reemplacemos los valores de acá. Acá. Entonces aquí nos queda 2 n pi al cuadrado coseno de n pi
menos coseno de 0 que 1, más seno de n pi partido en n pi, y el otro va a ser 0, porque va a ser seno de 0 y seno 0 es 0. Entonces no nos importa esa parte. Y también recordemos, también lo que hemos visto en la clase anterior, que este seno siempre va a ser 0. Y por otro lado, también lo que hemos visto en la otra clase, que este coseno de n pi lo podemos dejar siempre como menos 1 elevado a n. Y en este caso, si se fijan, aquí va a ser seno de n pi menos seno de 0. O sea, nuevamente también va a ser todo 0. Acá, 0, 0. Solo sobrevive esta parte de acá. Entonces, a sub n va a ser 2n pi al cuadrado de menos 1 n menos 1. Y eso, recordemos que, o sea, viendo bien la función, esto se va a dividir en dos lados. Porque recordemos que si el n es par, en este caso, este n aquí, si es par, entonces me va a dar 1. Entonces aquí me va a quedar 1 menos 1. Entonces me va a dar 0. Entonces siempre que el n sea par, va a ser 0. N par. Y si el n es impar, entonces me va a dar menos 1. Entonces aquí pongamos, sí, pongámoslo aquí ordenado. Sí, si este es par, entonces esto va a ser 1. Y si es impar, entonces esto va a ser menos 1. Entonces en este caso, para impar va a ser menos 1, menos 1. Entonces va a ser menos 2. Y con el 2 de afuera me va a quedar menos 4. Entonces el menos 4 dividido n pi cuadrado. N impar. Así que ahora simplemente tenemos que dejar, bueno, esto queda así. O sea, lo que estamos haciendo nosotros en este ejemplo era aplicar la identidad de Parseval. Es decir, ¿qué podemos obtener con la identidad de Parseval? Entonces, si recordamos la clase anterior, voy a ir para atrás, que lo tengo aquí escrito, creo. Aquí está. La identidad de Parseval era esta. Entonces, esta identidad nos sirve para sacar cierta serie. En este caso nos va a servir para sacar la convergencia de una cierta serie que vamos a ver ahora. Entonces la vamos a reemplazar acá. Entonces, si se fijan, en este caso, ya hemos calculado, bueno, este que va a ser 0, calculamos este. Solo nos faltaría calcular este de acá. Y así ocupamos esta identidad y vemos qué serie, de qué serie podemos obtener su convergencia. Entonces ahora saquemos esta parte de acá. Entonces esto va a ser 1 partido en L de menos L a L de f de x al cuadrado de x. Pero dijimos que la función era par. Entonces aquí nuevamente va a quedar el doble de 0 a L de f de x al cuadrado. Esto porque es par. Y además, bueno, si reemplazamos, nos queda 0 a 1 de 1 más x al cuadrado de x. Y esta integral es súper fácil, porque sería el doble de la integral de 0 a 1 de... Bueno, si resolvemos aquí este binomio, nos queda 1 más el doble del primero más cuadrado del segundo. Y ahora sacando la integral, nos queda... Profe, Sí, ¿sabe que me perdí? ¿Por qué está haciendo esto ahora? ¿cómo? O sea, esta parte de acá, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Ah, porque este ejemplo es el ejemplo de poder aplicar la identidad de Parseval. Entonces, esta es la identidad de Parseval. Entonces, queremos, con la identidad de Parseval, la idea es obtener, como ejemplo, una serie y de esa serie ver el valor de su convergencia. Pues aquí el valor converge esa serie. ¿Cachai? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, con la función que obtuvimos,
vamos a calcular su identidad de Parseval y vamos a obtener una serie. En otras palabras, estoy simplemente haciendo un ejemplo de la identidad de Parseval, dado una Ah, cierta función. con la misma función anterior, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Ah, ya sé. Entonces, claro, entonces lo que hicimos aquí fue, primero definir al principio de la clase, definir las funciones par e impares. Entonces, de esa forma no tenemos que estar calculando todos los coeficientes. De hecho, aquí no tuve que calcular el B sub n. Entonces, por eso que definí antes los par e impares, para que sea más simple los cálculos y así hacer este ejemplo de la identidad parcial. Entonces, hasta ahora sacamos el B sub n, el A sub n, el A sub 0, y ahora nos falta esta parte de acá, para poder aplicar la identidad parcial. Entonces, estamos en la integral de f de x al cuadrado. Y ya, entonces estamos aquí, y la integral de esto sería, bueno, el primero sería x, el segundo sería x al cuadrado partido en 2, pero como está multiplicado con un 2, se me van esos dos, y me queda aquí en el x al cuadrado, la integral es x cubo dividido 3. Y todo esto valor entre 0 y 1. Entonces aquí me queda 1, evaluando, en el 1 me queda 1, 1 y 1/3. Bueno, si uno hace esto, aquí sería 2 más 1/3. Sería aquí 3 séptimo, creo. Sí, porque 3 por 2, 6, más 1, 7. Y después aquí me queda 14 dividido 3. Entonces, el lado derecho de la identidad de Parseval, Profe, ¿sí? pero es que cuando, después de integrar ese, ¿Sí? ese x cuadrado, se supone que ese x cuadrado dividió 2 y, y lo simplificó con el 2 de afuera, pero después multiplicó de nuevo por el 2 que estaba afuera, ese 1. Eh, Porque lo resolvió, pero ya había simplificado. espera, Entonces, espera, ¿en qué al parte? final sumó Ah, 1 más 1, le dio 2, espera, cuando era 1 más 1 medio. sí, espera, ¿en qué parte? ¿Esta parte acá? La marqué con azul. Claro, o sea, mi punto es, sí, en el paso anterior, el Ya, ya. x cuadrado se supone que va x cuadrado sobre 2 Sí. y usted lo simplificó, pero Lo simplificó simplifiqué por este solamente 2. Ah, ¿Cachai? Por este 2 que está ya, ya, acá. No lo ok, simplifiqué por el 2 de afuera. ya, ya, ¿Cachai? ya, ok, ok, Sí, pues entonces el 2 de afuera todavía está afuera. Y ahí después lo multipliqué. ok, ya, ya, gracias, profe. Ya. Y entonces, esa sería la parte izquierda de la identidad de Parcel. Entonces ahora simplemente nos quedaría, nos quedaría reemplazar. Entonces, el lado izquierdo va a ser 14 dividido 3. Ahora, el A sub 0 lo calculamos. Y ese, voy a ir para atrás, es lo mismo acá. El 3 medio. Entonces, de caso sería 2 por 3 medio al cuadrado. Más la serie de b sub n al cuadrado va a ser 0 porque b sub n es 0. Entonces solo nos quedaría el a sub n al cuadrado. Y el a sub n dijimos que iba a ser toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá. Para el caso impar. Para el caso par no nos va a importar porque es 0. O sea, me refiero el n par, no nos va a importar. Entonces simplemente reemplazamos ahora para el caso impar. Y en este caso es menos 4 partido en n cuadrado y cuadrado. Entonces, esto va a ser todo al cuadrado de menos 4 dividido pi cuadrado. Y como el n, en este caso, voy para atrás de nuevo, estamos aquí el caso impar. Entonces el n va a ser impar. Así que simplemente podemos dejar esto como 2n menos 1 y tal cuadrado. O sea, ahora en esta serie siempre esta parte de acá solo me va a entregar números impares. Porque recordemos que esto es un número impar. Entonces sí me va a entregar el 1, el 3, el 5 y así. Y esto sería así. Lo de acá nos quedaría, sería 9 dividido 4
Y con el 2 de afuera me queda 9 dividido 2. Ahora, en la serie, el 4 está al cuadrado, así que me queda 16. Lo puedo sacar. Y el pi cuadrado, ahora me va a quedar pi a la 4. Y me queda acá, ahora 2n menos 1 a la 4. Porque estaba al cuadrado, entonces de nuevo con un cuadrado me queda a la 4. Entonces ahora puedo sacar la convergencia de esta serie. Porque simplemente ahora tengo que tirar todos los números para un lado y dejar la serie en el otro lado. Entonces, aquí tiro el medio para 9 medio para otro lado. Y lo multiplico por pi cuadrado dividido 16. Y despejo aquí la serie. Entonces, ahora este lado acá sería 28 menos 27 dividido 6, creo. Porque claro, aquí amplifiqué por 2, aquí amplifiqué por 3. Entonces, 27, o sea, 28 menos 27 sería 1. Entonces me queda aquí pi cuadrado dividido 16 por 6. Y 16 por 6 es, bueno, 10 por 6, 60. 6 por 6, 36. Entonces 60 más 36, 96. Entonces esto va a ser pi, a la cuarta dividido 96. Entonces, gracias a la identidad de Parseval, obtuvimos esta expresión para la serie. O sea, es decir, siempre que sume números de esta forma, hago una serie infinita, el resultado va a ser toda esta parte acá. Va a ser toda esta parte de acá. Entonces, puede que en el control de la prueba le digan, ya, calcule la convergencia de cierta serie, por decir algo, no sé, una serie de, puede ser también el caso aquí, no sé, 2n elevado a 4, por decirlo, y le van a dar una función. Entonces usted dice, nada, pero aquí como está elevado a 4, probablemente sea la identidad de Parseval. ¿Y por qué? Porque si se fijan, esta cualidad identidad de Parseval, los coeficientes tienen que elevarlo al cuadrado. Entonces puede que los coeficientes ya, no sé, hayan estado elevados al cuadrado y con la identidad parcial ahora van a estar elevados a 4. Entonces, como cosas como esa, como que la identidad de parcial me sirve como ejemplo para obtener una serie que me estén pidiendo. Me piden cierta serie y quizás saco su serie Fourier, pero la serie Fourier no va a ser suficiente, porque los coeficientes no van a estar elevados al cuadrado. Y entonces quizás la serie que me están pidiendo está elevado a 4. O está elevado a un número más grande, entonces uno dice, pero si los coeficientes lo elevo al cuadrado y aplico la identidad de Parseval, debería obtener esa serie. Entonces generalmente me sirve para cosas como eso, para obtener el valor numérico al que converge una cierta serie que me estén pidiendo. Entonces ahí simplemente me basta con calcular los coeficientes, elevarlo al cuadrado y reemplazarlo a la identidad de Parseval. Y además, sabiendo el tema de las funciones pares e impares, los resultados, o sea, los cálculos se hacen mucho más simples, porque no hay que estar, bueno, suponiendo que la función sea par o impar, si no es ni par, si no es ni par ni impar, entonces hay que hacer todo el cálculo. Pero, por ejemplo, si es par, entonces el b sub n va a ser 0, y si es impar, entonces la sub n va a ser 0. Entonces no tengo que estar calculando esas integrales. Entonces, eso. Y ahora veamos otra proposición que también puede servir a la hora de hacer cálculo. Y es la siguiente. Proposición. Los coeficientes, de hecho ponerle aquí. Ah, los coeficientes de Fourier de la función f de x. O sea, si tengo, por ejemplo, una función que es la suma de dos funciones. Y como ejemplo, yo sé
yo sé el coeficiente de este, y por otro lado yo sé el coeficiente de este en un cierto intervalo, entonces yo sé de inmediato cómo va a ser los coeficientes de este otro, de la función resultante, de la suma. Y en este caso los coeficientes simplemente van a ser la suma de los coeficientes de cada una de las funciones. Entonces, es la suma de los coeficientes de f de 1 de x y f de 2 de x. Obviamente esto en el mismo intervalo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que si yo tengo, yo aquí tengo, por ejemplo, f de 1 de x, y yo, no sé, pongamos que yo ya me sé de memoria, lo he calculado muchas veces y ya me sé, por ejemplo, su a sub 0, tengo su a sub n y ya tengo su b sub n. Y lo mismo con el f2. También ya me lo sé de memoria. Pongamos aquí, va a ser así. Tras el coeficiente de sub n. Entonces, pongamos que después el día de mañana me tengo que enfrentar a otra función que va a ser la suma de esas dos. Entonces, en ese caso no tengo para qué estar calculando todos los coeficientes de nuevo de esta nueva función f de x. Porque este a sub 0, este a sub n y este b sub n de esta función simplemente van a ser la suma de, en este caso sería, por ejemplo, a sub 0 de la primera función y el a sub 0 de la segunda función. Lo mismo acá. Este sería los dos de las dos funciones. Y lo mismo con el b sub n. Entonces esto sería así. Entonces simplemente, en otra palabra, si yo conozco los coeficientes de una cierta función en un cierto intervalo. Todo esto lo estamos definiendo en el mismo intervalo. En el mismo intervalo. Porque si cada uno me sé la función, pero están en distinto intervalo, entonces no, aquí no aplica. Pero si tanto ejemplo definido en el mismo intervalo, no sé, pues menos L, L, entonces yo puedo hacer esto. Si yo ya me sé los coeficientes del F1 y del F2, no tengo para qué estar calculando ahora el de la función f de x. Simplemente los coeficientes se los sumo, de los que ya conozco. Y lo mismo se aplica, como ejemplo, si ahora conozco una función, los coeficientes de una función, y ahora tengo que calcular los coeficientes de una función, pero amplificada. También va a ser lo mismo. De hecho, aquí lo hago aquí. Los coeficientes de la función f de x alfa f de 1 de x es el coeficiente de la función f de 1 de x multiplicado por el valor alfa. Bueno, estamos suponiendo que el alfa sea un real. Entonces, nuevamente, por ejemplo, si yo conozco sus coeficientes de esta función, ya me lo sé de memoria, entonces, como ejemplo, ahora me presentan otra función, que va a ser simplemente la misma función anterior, pero amplificada. Entonces, los nuevos coeficientes, tampoco no tengo para qué estar calculándolo. Simplemente tengo que multiplicar aquí el coeficiente anterior que ya me sabía por alfa. Entonces eso igual ayuda, obviamente todo esto en el mismo intervalo. Mismo intervalo. Esto sirve como ejemplo si que uno ya no se había hecho harto ejercicio, ya se lo sabía de memoria y uno ya se sabe los coeficientes. Entonces uno puede argumentar esto. Uno dice, bueno, los coeficientes de esta función van a ser esto, porque ya conocía lo de la F1, simplemente era una amplificación. O sea, simplemente ahora los coeficientes necesito multiplicarlo por el valor en el que está amplificado. Entonces,
Eso. Eso sería simplemente como para simplificar cálculo, en caso de que sea posible. Porque igual estar calculando las integrales a cada rato, igual termina gastando mucho tiempo. Uno. Sobre todo, por ejemplo, si que uno se está enfrentando a un control o una prueba, y pongamos que justo una de las funciones ya la vimos en una de las clases, y simplemente ahora la del control, no sé, pues es una suma de esas dos funciones que vimos en clase, entonces simplemente puedo decir, pero en clase vimos esto, porque estamos, de hecho, la vimos en el mismo intervalo que de la clase, entonces puedo argumentar eso, lo de la proposición anterior. Y ya esto va a ser lo último que vamos a ver en esta clase, que va a ser la extensión par e impar, que la vamos a definir ahora. Extensión par e impar. Entonces esto me sirve como ejemplo si que tengo una función definida desde en el lado derecho del eje X y quizá quiero definirla ahora en el otro lado, en el lado negativo de X. Entonces puedo expandir esa función de dos formas. Una sería, una vez que la expando, la función resultante me quedaría como una función par, o la otra opción sería expandirla de tal forma que me quede como una función impar. Bueno, obviamente cada expansión va a tener sus coeficientes de Fourier en especial. Entonces, definamos esto. Sea f, por ejemplo, una función que está definida en el lado derecho del eje X, en un cierto intervalo 0L, es posible extender la función al intervalo menos L, L. Es decir, ahora ya no está desde el 0 a L, sino ahora está desde el menos L a L. Ponerlo aquí de al menos de dos formas. Entonces, una extensión sería la extensión par. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que ahora voy a definir una nueva función, que le voy a llamar f de p por par, y me la va a definir como, bueno, en el lado derecho de x ya está definida como f de x. En el lado derecho de L, o sea, de X. Pero ahora la parte negativa de X me la va a definir como f a la menos X. Me la va a definir de esta forma. De hecho, incluso puedo expandirla aún más si le coloco aquí, por ejemplo, que sea de 2L periódica. Entonces así va a estar todo el rato repitiéndose el mismo comportamiento. Entonces, expliquemos esto gráficamente. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si tengo una función así, vamos que este es mi f de x. F de x, que está definida de 0 a L. Entonces yo le puedo aquí aplicar una extensión par, extensión par. Entonces ahora la función, de hecho voy a copiar todo esto mejor de acá, y me va a quedar una cosa así. Sería como lo mismo acá, pero para allá. Bueno, no me quedó igual, pero se entiende la idea. Entonces ahora la nueva función, esta nueva función, esto de acá va a ser f de p, que va a ser ahora mi extensión par, desde menos L a L. Entonces, al principio la tengo definida desde 0 a L, y ahora con la extensión par la expando desde menos L a L de esta forma. Entonces, nuevamente, en otra palabra, como que la extensión par es como aplicarle, como dije antes, un espejo a la función de manera gráfica. Y también tengo la extensión impar. Sería extensión impar.
En este caso, le voy a llamar f de i de impar, y va a estar definida de la siguiente forma. Bueno, va a seguir siendo f de x, donde ya estaba definida, pero ahora, en el lado izquierdo va a ser menos f de menos x. Aquí igual le podemos poner que sea 2L periódica. Es decir, que se va repitiendo todo el mismo comportamiento. Entonces, por ejemplo, si volvemos a tomar la misma función de acá, pero ahora le aplico una extensión impar, me va a quedar una cosa así. Como que le aplico extensión impar. Entonces, la nueva función, que ya no va a ser f de x, sino f de i de x, va a ser algo así. A ver, ¿cómo sería esto? Sería como así, creo. Claro, sería como algo así. Entonces, toda esta función de acá ahora, esto y esto, va a ser f de i de x. Entonces, esta parte de acá va a ser f de x y esta parte de acá va a ser menos f de menos x. Entonces, tengo esas dos formas de expandir una función, con una extensión par y una impar. Ahora, si se fijan, con cada una de estas extensiones, la nueva función me va a quedar par o impar. Y en ese caso, los coeficientes van a cambiar si hago una extensión o la otra. Porque recordemos lo que vimos al principio, si la función, por ejemplo, era par, entonces el b sub n era 0. Y lo otro, el a sub n, era un cierto valor. Pero, por ejemplo, si era impar, era el a sub n el que era 0 y no b sub n. Entonces, para cada una de las extensiones voy a tener unos coeficientes en especiales. Y por lo tanto, también voy a tener una cierta serie de Fourier en especial. Y dejar ver si alcanzo. No, no alcanzará a ver el ejemplo porque era igual larguito. Ya, entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá.